haciendo, con harto ejercicio, y volvimos a nuestro libro de siempre. Gita. ¿Ya? Ahora volvimos al nuevo proyecto italiano, como siempre. Y nos había quedado pendiente una página que era esta, donde leímos el día de Luigi, y hablamos de estas expresiones que servían para ordenar, porque nosotros cuando hablamos en el pasado, a veces no tenemos todo en una misma línea, en un mismo momento el pasado, sino que tenemos cosas que pasan antes y cosas que pasan después. Entonces nosotros tenemos que saber ordenar estos sucesos en el pasado. Y para eso teníamos estas pequeñas expresiones que nos servían bastante. ¿Ya? Anzitutto es una forma de decir como para comenzar. Sí. Per prima cosa, la primera cosa. Prima o prima di, antes de. Dopo le due, después de las dos. Poi, dopo, que significan después. Più tardi, más tarde. Così, así. Alla fine. Al final. Finalmente, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué tenían que hacer en esta tarea? Tenían que contar la historia de un día de Luigi con Nina, ¿verdad? A ver cómo se los puse yo. Crear un relato de la jornada de Luigi usando como ayuda los dibujos y los verbos que aparecen en el libro, exacto. Ya, entonces tenían que decir simplemente qué fue lo que hizo Luigi, pero como una historia única, ya no son frases sueltas. Ahora tenemos que empezar a juntar estas frases y crear una historia. ¿Cómo? Usando estas expresiones. Y obviamente los verbos, lo bueno que el libro ya nos ponía qué verbo usar. O sea, nos decía, usa el verbo telefonare, usa el verbo incontrare, usa el verbo andare. Entonces ahí nosotros ya teníamos que empezar a acordarnos si telefonare, por ejemplo, es un verbo que usa el verbo avere o que usa el verbo essere como auxiliar. Incontrare lo mismo, andare lo mismo, son verbos de movimiento, de cambio. Teníamos que empezar un poco a aplicar lo que ya conocemos. Bien, entonces, me voy a cambiar, denme un segundito, me voy a cambiar al Word, que tengo más libertad para escribir. Y vamos a ir viendo las tareas. Ya, entonces voy a partir con paz. Leo lo que escribí yo. Sí. Ya. Il 12 dicembre Luigi ha fatto tante cose. Anzitutto, la prima cosa che ha fatto è telefonare Nina per accordare un incontro al bar. Hasta ahora perfecto. Lo estaba escribiendo, pero después dije, no, ¿para qué? No escribo tan rápido. Así que... Pero está perfecto, porque así... ¡Uy! ¡Qué! Ahí lo devolví. Pero no alcanzo a escribir todo lo que me dice Paz. Así que, pero hasta ahora, Paz, vamos perfecto. Ningún error. ¿Te lo digo nuevamente o no? No. No? Ya. È arrivato presto all'università, poi ha parlato con il professore Berti. Dopo Luigi e Nina sono incontrati al bar. Ya, ahí voy a hacer una cosa, solo un pequeño detalle. Luigi e Nina sono incontrati al bar. Me falta una sola cosa. Antes del sono, un sí sono. Y lo había puesto y después lo borré. Exacto, estos son los famosos verbos reflexivos, porque se encontraron en el bar. Mira,
Igual que en Lo vorrei. español, se encontraron, si sono incontraron. Poi si sarà messa. Bueno, ci Bueno, sono incontrati al bar e hanno preso un delizioso caffè. Poi sono andati alla mensa e hanno mangiato qualche cosa. ese cualquier cosa se contrae y se convierte en cual cosa. Yeah, qualcosa. Ujú. Entonces nunca es cualquier cosa, siempre es cual cosa. Perfetto. Dopo sono andati insieme dal dentista e poi sono tornati a casa. Sono tornati. Ti sono Eso, tornati a casa. perfecto. Luigi ha studiato un po', poi è arrivata Nina e alla fine sono andati a dormire. Ah no, ho dimenticato che hanno parlato e dopo sono andati a dormire. Perfecto. Perfecto, Paz. Perfectísimo. Uy, qué bueno. Aplausos, Paz. Sí, 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 sí. Ya, entonces aquí Paz hizo un trabajo De lujo. muy, muy bueno, ¿ya? Donde se dio el trabajo de acordarse y practicar el tema de si los verbos usan verbo essere o verbo avere. Y Sí, cuando usan el verbo essere, de acordarse que el participio tiene que coincidir en género y número con el sujeto. Entonces, por ejemplo, la parte final que dijo hanno parlato e sono andati a dormire. Esa frase está espectacular porque es siempre loro, siempre el sujeto es loro. sí, Entonces, hanno parlato, porque usamos el verbo avere, por lo tanto, el participio termina no. Pero después tenemos un verbo de movimiento, sono andati. Ah, entonces usamos el verbo essere, y si usamos el verbo essere, el participio termina en i, porque ellos es un ellos masculino, plural masculino. claro. Haz un trabajo de relojería. Así que Ay, pero qué felicidad, felici- Josep. felicitaciones, felicitaciones. También me costó harto, pero lo hice. Sí, es que obviamente cuesta, pero lo importante es eso, ¿eh? Hacer lo que hizo la Paz es genial, pues. Sí, Súper, súper bueno. lo importante es, yo siempre digo, más que desde un principio como tener súper claro cuáles son todos los verbos, el primer paso es acordarse que los verbos se comportan de maneras distintas. ¿Sí? Porque ese es el punto de partida. Si no nos acordamos que los verbos dependen de qué tipo de verbos son, cómo se van a comportar, me refiero a verbo haber, verbo essere, participios, etcétera, ¿ya? Si no nos acordamos de eso, se nos hace muy difícil para el futuro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar confundiendo. El momento en que nos acordamos que tienen comportamientos distintos los verbos, ese es el primer paso para después ir cada vez mejorando y mejorando y mejorando. Bien, 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 bien. Ya, Celeste, vamos con tu tarea. Ya. Yo usé lo que estaba aquí, pues lo que decía Sí, sí, telefonar en había que apoyarse en esas expresiones y en los verbos. yo fui usando eso. Súper. Entonces no es tan elaborado como Ujú, hizo la Paz. Anzitutto Luigi ha telefonato a Nina ujú. per sapere a che l'ora andare ¿A qué hora? all'università. Simplemente, ¿a qué hora
qué hora? Oye, unos ruidos muy raros. Es una moto. Sí, parecía dinosaurios. Ya, entonces, per sapere a qué hora. Andare Ujú, all'università. perfecto. Dopo le 2 ha deciso mangiare la mensa. Alla mensa. Mira. Perdón, ha A, deciso a- andare al bar ajá. a mangiare la mensa. Ya, ahí tenemos un pequeño problema. Ya. Primero, ha deciso di. El verbo decidere ¿Ya? siempre va acompañado de la preposición di. Nosotros no lo usamos, pues nosotros decidió ir. En italiano es ha deciso di andare. Al bar. Y andare al bar a mangiare la mensa. Ya. Entonces ahí tenemos un problema porque la mensa no se come. La mensa es un lugar donde se come. La mensa es el casino. Yo entendí que era como el, ¿cómo te diría yo? Como el almuerzo. No, no, no. Almuerzo se llama pranzo. Acuérdense las Ah, comidas ya. del día. La Era, colación, el pranzo, la cena. ah, ya, La mensa es el casino de comida, no el casino donde se juega. ya. ¿Ya? Entonces, la mensa, casino. Entonces tú puedes decir, ha Mangiare el deciso de almuerzo, andar al bar. diría, ¿Cómo? ya. ¿Cómo podría decir a mangiare el almuerzo? Ya, entonces nosotros tenemos un verbo directo. ¿Ya? Nosotros no decimos comer el almuerzo, decimos almorzar. Lo mismo en italiano, no usamos el verbo mangiare, sino que usamos directamente el verbo pranzare. Ah, pranzare, Entonces, ha deciso de andare al bar a pranzare. almorzar. ¿Y en el bar ese también se puede almorzar? Sí, el bar sirve, es un lugar bastante multiuso, puede ser para tomar desayuno, para almorzar, sí, 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 ningún problema. Es que como nos dijiste la otra vez, alguien dijo, tú dijiste que era para comprar, a no ser que quiera comer tabaco, dijiste tú. No, esa era la tabasquería. Ah, la tabaquería, ya. Ya. Poi sono tornato a casa. Ya, es él, solo él, ¿cierto? ¿Verdad? Todavía estamos hablando solo de Luigi. No, pues ellos fueron a almorzar y después regresaron a casa. Entonces sono tornati. Ah, perdón, sí. Poi sono tornati a casa. Più tardi hanno guardato la TV. Ujú. Nada más. Ya, súper. Está bien, está bien. Ah, pero qué Sí, bien. sí, sí, sí. ¿Viste? Pero, bueno, es mucho más cortito que el tuyo, Paz, pero me costó mucho encontrar los pasados, trasladarme al pasado, ¿Cómo trasladarme al pasado? hablar en pasado del... Tú tiendes a hablar en el presente. Entonces, contar lo que había hecho este niñito 2 días atrás, una semana atrás, me costó mucho. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, en español igual usamos el pasado. Sí, claro que sí, pues, sin duda. Solo que usamos otro pasado. Ese es el punto. Esa es la parte como más complicada de la traducción. Que nosotros no decimos han ido, han almorzado. No, nosotros decimos Fueron. fueron, almorzaron, Bueno, ¿cierto? Y esa es como la parte complicada del asunto. encontrar el verbo correcto, pues, para acompañar el verbo de acción. Claro. Pero bueno, eso como les decía, lo importante siempre es que tengan la idea, tengan la capacidad de acordarse de que
todo depende de cuál es el verbo que vamos a usar. Sí. ¿Cierto? Bien, súper. Sí. Ya, entonces vamos a volver al otro libro. ¿Ya? Si llega alguien más tarde, le vamos a pedir igual la tarea, para que todos la digan. Entonces, nosotros habíamos llegado hasta la 62 completa. Entonces, aquí tenemos una cosa que ya habíamos visto en verdad, que era el tema de los participios irregulares. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que no todos los participios siguen la regla? Que había muchos participios que no siguen la regla formal de participios. ¿Cuál era la regla formal de participios? Los verbos que terminan en are, ¿cómo van a terminar en su participio? Ato, Ato, perfecto. Los que terminan en ere, uto, uto, y ire, ire, ito. ito. ¿Ya? Pero acuérdense que habíamos dicho que ya casi todos, o prácticamente todos los verbos are, terminan en ato, en participio. Pero que eran muy poquitos los verbos que terminan en ere, que van a terminar en uto. Casi todos los verbos ere son irregulares. ¿Ya? Y los que son ire tienen bastantes excepciones. ¿Ya? No, podríamos decir que casi todos podrían seguir la regla, pero tienen bastantes excepciones. Entonces, si se fijan acá y empiezan a ver y ven la lista, la gran mayoría son verbos ere. Estos, como siempre, son de memoria. ¿Ya? Sí, claro, todo lo que es irregular es de memoria porque no sigue ningún tipo de regla. Entonces simplemente hay que aprendérselos. Obviamente pueden aprenderse primero los que son de uso más común. ¿Ya? Entonces podríamos ver cuáles son importantes de aprenderse de memoria. Fare, seguro, ¿cierto? De aquí dire también se usa harto. Prendere, ese es imprescindible. Scendere, chiudere, aprire, Venire, venire seguro, essere, el más importante de todo, junto con el avere. Después puede ser el verbo chiedere, vedere, el verbo vedere, ¿dónde está? Lo vi antes, creo. debajito de Aquí chiedere, está, gracias. Vedere, el verbo piacere también se usa harto. Pere, mettere. ¿Ya? Entonces, esos son, uno puede partir, uno dice, ya, mira, es imposible que me vaya a aprender todos estos participios irregulares. Usemos los que más se usan durante el día. Nosotros durante el día decimos cosas, nos gustan cosas, bajamos, subimos, abrimos, cerramos, vamos, venimos. Perdón. ¿Ya? Entonces, partamos con algunos, partamos con los más usados. Y ya cuando uno se aprende esos que se usan más, empezamos ya con otros. Aquí están desordenados, hay que tirar líneas. No lo vamos a hacer ahora, háganlo si quieren ustedes con calma durante la semana, pero no es tarea, ¿ya? Pero tienen que ver obviamente cuál es el participio correcto. correcto, sí. ¿Ya? Pero sí los vamos a practicar ahora ya. ¿Con qué? Con este ejercicio, con el ejercicio 7, que dice costruite le frasi secondo il modello. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conjugar.
conjugar el verbo, ¿cierto? Entonces, obviamente, primero, como siempre, tenemos que tener claro si usamos el verbo habere o el verbo essere como auxiliar, o participios, ver todo eso, pero además tenemos que tener en cuenta que todos estos verbos son verbos irregulares, con un participio irregular. ¿Ya? Entonces, háganlo y apenas terminen, me avisan. ¿Ok? Ay, Dios mío. No me ubico, Giuseppe. Es la página 64 del libro Nuevo Proyecto Italiano. Sí, no, sí lo estoy viendo, pero es que como está subrayado el color azul, me impide ver que la primera palabra, o ese es un problema espantoso mío. ¿Qué ¿Cómo dice? subrayado como? No. En azul, parece Ah, que dice, tú leggere tu leggere il il giornale. Ese, giornale. claro, es que ese es el ejemplo. Dice tu leggere il giornale oggi. O Entonces, sea, tú ese tu le. No, leggi il no, giornale tenemos que hacerlo en el pasado. nel pasado. Pasado próximo, obviamente. Entonces dice, hai Ya, hai letto, letto, ya. hai A letto il ver, giornale oggi? vamos a ver. Hola María Teresa. Hola María Teresa. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, corriendo, Qué llegando. bien. María Teresa, estuvimos recién corrigiendo las tareas de Celeste y Paz. ¿Ya? Tú no sé si hiciste tu tarea. Hice. Ya, después cuando terminemos aquí con este ejercicio, te la corrijo. Bueno, ¿Ya? Y mientras estamos haciendo el ejercicio 7 de la página 64, donde ¿ya? tenemos que conjugar los verbos que nos pide cada frase, Ujú. teniendo en cuenta de que son todos verbos que tienen participio irregular. Hay ¿Ya? 3. La lista de participios la tienes acá arriba, que está un poco desordenada. Tienes que ir buscando cada Espérame, verbo con su participio. se me fue la pantalla, espérame. No los veo. Ay, ¿dónde quedó? Acá, ya. Ya, entonces, ya. ¿Ya? Entonces te pide, los verbos entre paréntesis son los que tienes que conjugar. ¿Ya? Y arriba tienes la lista de todos los participios irregulares, solo que como ves aquí está desordenada, tienes que ir tú viendo cuál es el que te sirve. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando hagan este y lo corrijamos, después te corrijo tu tarea. Bueno, Cuando terminen me avisan. ya.
Hola Margarita, Hola Giuseppe, ¿cómo estás? bien, un poquito corriendo, ¿Qué? disculpa lo tarde. No te preocupes. Margarita, estábamos haciendo un ejercicio. ¿Ya? Ya, después de que lo corrijamos, le voy a corregir la tarea a María Teresa. No sé si tú hiciste la tuya. Sí, Sí, entonces también aprovecho de corregirte la tuya. perfecto, súper. ¿Ya? No sé si Paz y María Teresa ya están listas con el ejercicio. ¿Sí? Sí, yo terminé ya. Súper. Sí. Acuérdense siempre de avisarme para corregir. Ya. Entonces, María Teresa, parte tú con la número 1. Ya. Bueno, la frase era: per arrivare in tempo all'appuntamento prendere un taxi, o preso un taxi per arrivare in tempo all'appuntamento. ¿Sí? De hecho, está súper bien, ni siquiera era necesario cambiar el orden del verbo. ¿Sí? O sea, tú puedes decir o preso un taxi para arribar al appuntamento, o dejarlo igual, para arribar en tiempo al appuntamento, o preso un taxi. Está súper bien de las dos maneras. Bien. Súper. Paz, ¿tú tenías lo mismo? 2. Pierino, che regalo hai chiesto per il tuo compleanno? Perfecto. Yo le estoy preguntando directamente a Pierino. Tú, Pierino, ¿qué regalo hai chiesto per il tuo compleanno? Súper. Bien. María Teresa, la 3. Marco ha detto una piccola bugia alla sua ragazza. Super. Marco ha detto una piccola bugia. ¿Qué es una bugia? Mentira. Una mentira. Ajá. Perfecto. Bien. Alla sua ragazza, ¿a quién le dijo la mentira? La novia. A su polola, claro. Bueno, Bien. Paz, la 4. Valeria e io siamo andati, no, rimanere, parece che è la parola. Sí, el verbo es rimanere. Siamo rimasto o no, rimasti. Valeria A casa. e io, es plural. Rimaste a Exacto. casa tutto il giorno. Perfecto. Y aquí pasa lo que muchas veces pasa. Paz es mujer, entonces dices, Valeria e io siamo rimaste. Si lo digo yo, que soy hombre, dirías, Valeria e io siamo rimasti. Porque mi sola presencia vuelve masculino todo el verbo. Súper. Y el verbo rimanere es un verbo de permanencia, por eso usamos el verbo essere. Súper. Teresa. sì, penso che mi equivochi. A ver. Ah, chi ha vinto il campionato l'anno scorso? Perfecto. Chi ha vinto? ¿Quién ganó? ¿Chi ha vinto il campionato l'anno scorso? ¿Qué significa este l'anno scorso, María Teresa? El año anterior. El año anterior o el año pasado, como decimos nosotros. Bien. ¿Y la última Paz? Voi dove avete conosciuto la signora Rossi? Perfetto. Voi, importante, voi dove avete conosciuto la signora Rossi? Perfecto. Estuvieron súper bien, entendieron bien cuál era el sujeto, qué tipo de verbo era. Súper. Estoy muy contento también con esto. Ya, entonces ahora vamos a corregir la tarea de María Teresa. Vamos, María Teresa, cuéntame la historia de Luigi. Spero si intenda. Per prima cosa, Nina ha telefonato il suo amico per incontrare più tardi all'università. Perfecto, está todo perfecto, pero es
per encontrarlo. Eso era. No sabía cómo encontrar. Claro, porque ya estamos hablando de un pronombre, porque estamos Bien. supliendo al amigo. Exacto. Encontrarlo. Encontrarlo. Ujú. Dopo le due hanno preferito mangiare alla mensa dell'università. Dell'università. De lunes. Per La única Ah. cosa es idue, no ledue, porque es los dos. ¿Qué dije yo? Dijiste Ah. ledue. Il due. Idue. I due. Ah, ya. Dopo i due hanno preferito mangiare alla mensa dell'università per parlare che cosa fare più tardi. Ujú. Loro hanno finito per andare in bar e dopo tomare un taxi a casa. Ok, allora, entonces. Dopo hanno finito. No, loro hanno finito Hanno finito. per andare in bar. ¿Qué querías decir con eso? Que terminaron yendo a un bar. Terminaron Ajá, por ir a un bar. perfecto. Entonces, como hanno finito andando en un bar. ¿Andando? Sí, como muy parecido al español. Ah, Hanno finito andando en un bar. ok. E dopo E dopo tomare un taxi no. a casa. ¿Cuál es el verbo tomar? Prendere. Ya, entonces. Sería preso, un taxi. O Pero me falta el. preso, Me un taxi. falta el verbo auxiliar. Hanno Eso. preso un taxi a casa. Un taxi a casa. E hanno veduto un film alla TV. ¿Cuál es? Mira, fíjate, aquí en la lista ¿Mm? tenemos el verbo vedere. Ujú. ¿Cuál es el participio de vedere? Veduto. No. Ah, de vedere, no es veduto. ¿Qué posible? Revisa equipo, es uno de estos. Espérate que me veo. ¿Dónde está la pantalla? Ujú. Tenemos aquí arriba a la derecha el verbo vedere, acá. Ujú. Y el participio es uno de estos. ¿Cuál crees que es, María Teresa? ¿A dónde a la derecha? Perdón, yo no veo. ¿Está tu Arriba a la de... Sí, estoy compartiendo mi... Ay, no estoy compartiendo nada. Claro. Qué loco. Yo te estaba mostrando y mostrando todo y estaba compartiendo. Ahí está. Visto era. Ah, Listo. Esto lo quería mostrar porque arriba a la derecha está Ay, el ay, verbo vedere, claro. Y obviamente el participio es visto. ¿de dónde saqué veduto? ¿Y qué es lo que era veduto entonces? No, veduto, mira, no es tan loco lo que hiciste. No es tan loco. Veduto es también el participio de vedere, pero es un participio que está obsoleto. Ah, ¿Ya? Entonces ya no se usa. ay, Dios Como, santo. es como antiguo. Entonces, vedere tiene efectivamente dos participios, visto y veduto, pero el moderno es visto. Ya, entonces, hanno visto hanno visto un film alla TV. íntimo. Ah, intimo. Íntimo. O sea, si yo quiero Súper. decir para encontrarse en la universidad, más que existe esa Ah, forma. más que para encontrarlo a él, es para encontrarse ellos. ¿Eso?
Exacto, eso. A ver, entonces léeme de nuevo esa frase, por favor. Entonces era, per prima cosa, Nina ha telefonato il suo amico per incontrare, ¿sí? Sí. Sí. Encontrarse all'università. Bien. Súper. Margarita. Ya. Siempre es a la mensa. A la mensa. Alla mensa, sì. Alla mensa, ya. Prima di uscire di casa, Luigi telefonare a Nina. No. ¿No? Telefonare es el infinitivo. Ah, ¿Qué está diciendo? Luigi llamar a Luisa. No, tiene que decir Luigi llamó. Luigi a. Ah, Espérame 2 minutos aquí. Vale. Ha chiamato. ha chiamato. Ha chiamato. Ya. Ha chiamato a Nina. Più tardi si sono incontrati alla università. Perfetto. Ya. Per mangiare alla mensa. Super. Dopo le 6 tornano a casa di Luigi. No, ¿No? no, tú tienes que decir volvieron. Volvieron No, ellos. Tornano, ellos. ¿no? No. Ah, no es tornano. Tornato. Ya, pero ¿qué me falta ahí? Acuérdate que el pasado próximo no. siempre, nunca va solo es una sola cosa, siempre son dos. No, ahí fallé en todo, entonces. Dopo le 6 hanno tornato a casa di Luigi. ¿Qué pasa con los verbos de movimiento como tornare? No usan, a ver, usan el otro. Ajá. Loro sono. Loro sono. Entonces, dopo le 6 sono tornano o tornato. Tornato. El participio es ato, pero ¿qué pasaba cuando nosotros usamos el verbo essere? Con el participio. Tornati. Eso. Sono tornati. Tiene género y número. Sono tornati. Ya. Dopo le 6 sono tornati a casa di Luigi. La prima cosa. Yo sé que también yo le puse. La prima cosa que fanno. No, ahí estaba usando todo en presente. Ah, me No, equivoqué. no tienes que pasar. Pero podemos arreglarlo. Pues. La prima cosa que... Fano, hacer es. Okay. A mí me cuesta esa cuestión de los. No cacho bien los verbos, en cuál. O sé que uno es ser y el otro cuál es cuál. ¿Qué es lo que es hacer? Fare. Fare. Hacer. Pero, Hacer no es ni verbo de movimiento, ni verbo de cambio. Yo siempre tengo que hacer algo, entonces usamos el verbo avere. Es un verbo transitivo. Hacer siempre es transitivo. Ya. Todas estas frases fueron las que yo me salté, entonces todavía no lo tengo claro. Sí, pero ¿viste los videos? Sí, los ya. vi. Voy a tener que volverlos a repasar varias veces porque no... ya, entonces, a ver, entonces, la primera cosa que hanno fatto. Perfetto, che hanno fatto. Che hanno fatto
e guardare la TV. Ujú. Ma alla fine van, vanno, le había puesto yo, ¿viste? Alla fine vanno al bar a divertirsi. Ya, pero lo Ahora- podemos pasar tranquilamente al pasado. Vanno, del verbo andare, es un verbo de movimiento. Ya, de movimiento, entonces es, a ver, No. Los ¿no? verbos de movimiento usan siempre el verbo essere. Son los verbos intransitivos de movimiento. Intransitivo, ¿viste? Si eso es lo que me falta a mí, ¿no? Siempre tienes que acordarte que verbos de movimiento, de cambio, de permanencia y los reflexivos usan el verbo essere siempre. Oye, pero yo tengo esa confusión porque yo la otra vez, cuando estuve mirando los videos, ¿Mm? yo decía verbos que usan essere, algunos de movimiento, algunos de permanencia, algunos intransitivos, algunos reflexivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por Sí. qué después yo tengo verbos que usan avere, transitivos son la mayoría? Ah, y algunos intransitivos. No, tengo una confusión en la cabeza. Sí. No te digo. Entonces, essere, movimiento, cambio, ¿verdad? Permanencia. Ya, no, voy a tener que repasar más. Reflexivos, intransitivos. Avere, transitivos y algunos intransitivos. Ya, entonces, cuando tú dices vanno, estás usando el verbo andare. ¿Qué tipo de verbo es el verbo andare? Ir. Es un verbo de Movimiento. movimiento, por lo tanto usa el verbo Essere. essere. Ya, estamos en loro. Loro sono. Sono. Andare. Y esto tiene género y número. Exacto. Entonces, loro sono andati. Perfetto. Loro sono andati. Andati al bar a divertirsi. Perfecto. Súper. Ya. Ya, entonces ves. Claro, ahora te confundiste y todo, y se nota que tienes una confusión, pero esa confusión te la puedes sacar súper rápido si al final es acordarse de esto nomás, de este cuadrito. ¿Ya? Sí. Los de essere y los del avere. Aprendiéndote de memoria eso y lo que le decía antes un poco a Celeste. Aquí este es el punto en que yo no pido que ustedes se aprendan súper de memoria y aprendan a hablar perfectamente en pasado próximo, porque yo sé que es súper difícil y que es prácticamente imposible que ahora puedan hablar perfectamente en este tiempo verbal. Pero lo que sí me interesa es que les quede la semillita de que cuando hablan en pasado próximo hay dos tipos de verbo. ¿Ah? Ahí están los que usan el avere y los que usan el essere, y cada uno sigue sus propias reglas. Y lo otro también que es bueno que se les quede muy, muy grabado, que el pasado próximo siempre, siempre, siempre se compone por dos cosas: un verbo auxiliar y un participio. No puedo en ningún caso decir solo el auxiliar, pero tampoco puedo decir solo el participio. Siempre van acompañados. ¿Ya? Perfecto.
Gracias. Súper, no, de nada. Ya, entonces vamos a hacer la pausa. Ya son las 3:10. Como siempre, 15 minutitos hasta las 3:25.